prepara un tamal casero. Hola amigos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Si no me conoces y es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Omar y soy youtuber que hace contenido de su vida en Cuba. En el día de hoy me encuentro muy feliz, y a que no saben por qué, porque finalmente llegamos a 3000 suscriptores en el canal. 3000 personitas hermosas que forman parte de esta comunidad. Y por supuesto que quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle a cada uno de ustedes, especialmente a los que siempre me están comentando y apoyando de diversas formas. Así que este videito es muy especial. Va a ser tipo vlog de lo que hago en un día. En fin, de ese contenido que yo sé que a ustedes les gusta mucho y que hace algún tiempo no hacía por el canal. Así que mientras tanto yo les doy a ustedes los buenos días con este cafecito cubano. Ya comenzamos. Y para el desayuno tenemos por acá pan con quesito blanco criollo, y una de las ventajas de vivir en el campo es que puedes encontrar el queso blanco criollo de leche de vaca a precios más económicos. Muy rico el pan con queso blanco. Y por acá tenemos lechita de vaca con café, que no puede faltar en el desayuno del cubano. Y bueno, caballero, quería comentarles que tengo a Maika enferma. Seguramente ustedes la han visto en otros de mis videos. Miren, acá tiene las paticas malas. Ayer le hice una curación. Dentro de un rato tengo que hacerle otra curación y le estamos dando antibióticos. Ella se siente muy mal, está muy decaída. Lleva unos días que no quiere comer nada, apenas agua. Y le salió como, a raíz de esos pelados que tiene ahí, como una linfangitis, una úlcera. Esta la tiene un poquito mejor, pero la de la otra pata la tiene más mala. Y ahora lo que voy a hacer es tomar esta lija que ven acá para sacarle filo al aguataca, porque mi abuela me dijo que no podía irme sin antes guataquearle un pedacito del patio que está bastante enyerbado. Así que ya ustedes saben, aquí tengo la guataca. Y bueno, ¿qué sería de un video en casa de mi abuela si yo no les enseño el patio a ustedes? Bueno, no hay mucho que mirar. Todo está prácticamente como mismo ustedes lo dejaron en el último video que les subí del patio. Pero sí hay una novedad, y es que la mata de cerezas finalmente se decidió a parir. Así que vine con este cubito para recoger algunas. No sé si las logran ver aquí. Por ejemplo, esta de acá.
Miren, ellas cuando están bien maduras se ponen un poco violetas. No sé si se distingue el color. Las cerezas son muy buenas, lo mismo para hacer jugos que dulces. Incluso vino de cerezas también se puede hacer. Y tiene muchas propiedades, entre ellas las más reconocidas es que son muy ricas en vitamina C. Se han usado mucho para el alivio de los síntomas del virus que hay ahora del oropouche y del dengue, sobre todo el cocimiento de las hojas de la cereza. Y además, el fruto de la cereza como tal tiene propiedades hipolipemiantes e hipoglicemiantes. Por lo tanto, las personas que padecen diabetes mellitus pueden comer la cereza, que no les va a hacer daño. Bueno, miren ustedes todas las cerezas que acabo de recoger. Miren esta que grande. Y ahora quiero ver si salgo a la calle. Vamos a recorrer un poco el pueblo para que ustedes también lo conozcan. Creo que nunca los he sacado a ustedes a recorrer las calles de mi pueblo natal, así que acompáñenme a dar un breve recorrido y de paso vamos a ver qué nos encontramos, qué podemos comprar, en fin. Vamos para la calle ya pero ya. Ya acabo de regresar de la calle, no había muchas cosas que ver, nada interesante, como es de costumbre acá en este pueblo, pero sí estaban vendiendo unas mazorcas de maíz que estuvieron saliendo en 20 pesos cada una, así que ahora mismo se los voy a enseñar porque lo más posible es que hoy vayamos a comer tamales. Una receta muy tradicional en Cuba, pero no solo aquí, también en México lo consumen mucho. Así que vamos para allá que se los voy a enseñar ahora mismo. Ya aquí, como ustedes ven, pelamos todas las mazorcas. Miren ustedes qué bellas están. Esto es maíz tierno. Y ahora lo vamos a pasar por el guayo, que es esto que ustedes ven acá. Por debajo le hemos puesto este plato para que todo el contenido del maíz caiga ahí, en ese platico que ustedes ven, que es un plato grande, es una fuente, para que todo el contenido del maíz que estamos rallando por acá, pues caiga ahí. Rallar el maíz en este guayo tiene su técnica. Según me estuvo enseñando mi abuela, debe rallar la mazorca en el centro del guayo de forma vertical, así.
todo el residuo que vaya quedando hacia los lados, pues lo arrimamos al centro y volvemos a pasar por el centro para aprovechar la mayor cantidad de maíz posible. Miren ahí cómo va quedando. Miren ustedes qué belleza de pulpa de maíz rallado. Este trabajito lo que sí cansa un poco. Pero si algún día lo van a hacer en casa, vayan sabiendo desde ahora que esto no es tarea fácil. Y decirles además que a pesar de que muchas personas prefieren rallar el maíz en una batidora, que ya no sería rallarlo, sería batirlo, la forma tradicional de preparar la mazorca de maíz para hacer frituras o tamales es esta, amigos. Rallando la mazorca en un guayo. Para rallar mazorcas en un guayo no hay que ser un experto ni mucho menos ir a la universidad, pero sí deben tener precaución, porque esto tiene filo y te puedes cortar la mano en caso de algún desliz. Por eso yo les recomiendo que cuando vayan a hacer esto en casa, pues esta parte de la mano les quede apoyando la parte trasera de la mazorca. El procedimiento sería de esta forma, como ya les había explicado. Pero bueno, quería hacerles un poco de énfasis en las medidas de seguridad, porque fácilmente se pueden resbalar la mano y cortarse. Para recoger todo esto. Ahora las mazorcas, después que se rallaron, se enjuagaron bien en el agua donde ya estaban, porque con ese caldo lo podemos utilizar para la elaboración de los tamales. Y miren allá cómo quedó el maíz rallado. Miren ustedes qué belleza, una pulpa divina. Y ahora que ya tenemos el maíz rallado, lo único que nos falta es preparar los tamales. Así que vamos a ver cómo queda eso. No se vayan y sigan hasta el final de este video. Y aquí estamos preparando el sazón de los tamales. Y mi abuela tiene aquí ajo y ají. Esto va a quedar para chuparse los dedos. Y por acá, caballero, miren la carnita de cerdo que va a acompañar nuestro tamal. Muy delicioso. Esto va a quedar para la historia. Delicioso. Ahora lo que estamos haciendo son las tiritas con las mismas hojas de las mazorcas, haciendo tiritas para amarrar los tamales.
Ese se fue premiado. Ese tamal va con un premio importante. Así es como se prepara un tamal casero, 100% natural. En agua bien caliente, se van a colocar. Bueno, y ahora eso que ustedes ven ahí se llama atol. Y seguramente las personas que me siguen de México lo conocerán a la perfección. Esto es el resultado del agua donde estaban las mazorcas. Se pone al fuego, se le echa azúcar y se pone a cuajar. Y el resultado es este. Y queda delicioso. Se le puede agregar un poquito de vainilla, pero bueno, en este caso no teníamos, pero igual está muy rico. Esto está muy rico, señores. Ojalá lo pudieran probar. Pero bueno, seguramente alguno de ustedes ya lo ha probado en sus países. Esto es atol. Y miren, caballero, cómo quedaron los tamalitos. Afortunadamente ninguno se desbarató. Y estuve terminando mi día moliendo un poco de café tostado en esta máquina moledora, que por cierto es bastante antigua. No quiero despedirme sin antes reiterarles mi agradecimiento por los 3000 suscriptores en el canal. Gracias a todos los que dan like, a los que me ven de principio a fin, a los que comparten y comentan. Nos vemos muy pronto y como siempre con nuevas sorpresas. Chao, chao.